Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Bueno, pues estamos a punto de arrancar nuestro live del día de hoy, llamado El Efecto Observador. Así que yo espero de verdad que sea un live que no solamente les guste, sino que nos ayude a comprender mucho acerca de cómo es que los seres humanos creamos nuestra propia realidad. Y espero proporcionarte algunas herramientas interesantes que puedas aplicar en tu vida diaria y ver los resultados que tú puedes obtener al participar directamente de la creación de tu realidad. ¿Qué te parece? El efecto observador. Qué interesante está este tema, la verdad. Y bueno, a mí como ingeniero y amante de la física, pues, y de la física cuántica, pues me encantan estos conceptos y ver cómo se aterrizan perfectamente al terreno del desarrollo personal. Me encanta, es algo que me ha apasionado toda la vida y de alguna manera ha construido la manera como yo participo al compartir información en organizaciones y con personas para poder entender estos fenómenos que existen y que nos pueden ayudar a ser mejores personas, a convertirnos en nuestra mejor versión. Así que el día de hoy compartir este tema a mí me llena de emoción porque tiene mucho que ver con la física cuántica, el efecto observador, y se apoya, bueno, el efecto observador se le conoce también en algunos textos como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que si nos remontamos allá por el año de 1932, cuando Werner Heisenberg gana el premio Nobel de Física por sus aportaciones a la mecánica cuántica. Él estableció las leyes de la mecánica cuántica, imagínate, y estableció ese misterio en el cual decía que era imposible que nosotros pudiéramos saber con una exactitud matemática la velocidad y la posición de un electrón en un momento dado de una órbita. Decía que mientras más sabíamos de su posición, menos sabíamos de su velocidad y viceversa. Por lo tanto, el principio de incertidumbre pues sentó las bases importantes de lo que hoy conocemos como la física cuántica. Y curioso porque para poder entender un poquito esta curiosa propiedad de las partículas, tendríamos que remontarnos 130 años antes, o sea, en 1801, cuando otro gran científico, Thomas Young, creó un experimento llamado el experimento de la doble rendija. Y quizás sea uno de los experimentos más famosos de la física cuántica. Y me llama mucho la atención porque nosotros pensamos que la física cuántica pues inició con Max Planck allá por 1910 más o menos. Pero ya desde 1801, Thomas Young empezó a teorizar sobre la propiedad de las partículas. Y entonces el famoso experimento de la doble rendija nos ayuda a entender cómo es que funciona este efecto observador. Pero imagínate por un momento que tenemos en la pared una placa donde esa placa le vamos a llamar la placa de impacto. En esa placa, a unos metros de esa placa, vamos a colocar otra placa con una sola rendija, una rendija. Y vamos a hacer una serie de disparos, como lo hizo Thomas Young, una serie de disparos de partículas. Que si nosotros disparamos a través de esa placa con la rendija, bueno, pues algunas se estrellarán en la placa y otras partículas atravesarán por la rendija proyectándose en la pantalla de impacto. Bueno, tal y como si se tratara de canicas o de pelotas de ping pong que pasan por una rendija, bueno, sabríamos entonces que lo que se proyectaría en la placa de impresión sería una línea recta, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque todas las partículas que pasaran por esa línea se proyectarían exactamente en la pared de esa forma. Muy bien, ese es el comportamiento de las partículas. Thomas Young dijo, bueno, ¿y qué pasa si ponemos dos rendijas y disparamos partículas? Bueno, pues algunas golpearán sobre la placa y algunas otras pasarán por alguna de las dos rendijas y proyectarán sobre la pantalla de impacto dos líneas rectas. Lo hizo. Sorpresa, no se proyectaron dos líneas rectas, sino se proyectó un patrón de interferencia que corresponde más al comportamiento de las ondas que de las partículas. Es decir, sobre la pared de impacto no había dos líneas rectas, no, había varias líneas rectas. Y ese patrón de interferencia ocurre porque cuando tú haces pasar ondas por las rendijas, bueno, pues las longitudes de las ondas se van interfiriendo unas a otras, provocando una repetición de líneas en la pantalla de impacto. Y bueno, entonces dijo Thomas Young, bueno, esto es así como que es muy extraño porque yo lo que lancé fueron partículas, no ondas. Entonces él supuso, y algunos científicos supusieron, que lo que pasaba es que quizá algunas partículas chocaban entre ellas, provocando interferencia en las trayectorias, lo que provocaba el patrón de interferencia. Pero para estar seguros, pusieron un mecanismo de observación, un mecanismo de medición en la placa, a la salida de la placa donde estaban las rendijas, a ver qué pasaba, a ver cuáles eran las partículas y cómo es que estas se interferían unas con otras. Así que lanzaron las partículas.
Y sorpresa, o sea, ya no se formó un patrón de interferencia como hace rato, no, se proyectó sobre la pantalla de impacto dos líneas rectas. Entonces dijeron, a ver, o sea, ¿qué pasó aquí? Quitaron el mecanismo de observación, pasaron las partículas, patrón de interferencia. Pusieron el mecanismo para observar las partículas, dos líneas rectas. Dijeron, oye, ¿qué está pasando? Es como si las partículas supieran que están siendo observadas y mientras son observadas se comportan como partículas, pero cuando nadie las ve se comportan como ondas. Así como la canción de Alejandro Sanz, esa podría ser la canción de la física cuántica, ¿no? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, pues esas son las partículas. Cuando nadie las ve, se comportan como ondas y cuando tú las estás observando, se comportan como partículas. Esto fue un poco loco y fue allá por el año de 1801 que fueron los inicios de la física cuántica. Bien interesante, ¿verdad? Entonces, este experimento de la doble rendija nos ayuda a entender que finalmente el comportamiento de las partículas no es intuitivo, sino que tiene mucho que ver con la persona que observa, en este caso con el mecanismo de observación. Por lo tanto, nosotros podemos decir hoy día que la manera como nosotros observamos las cosas, y eso lo llevamos al terreno del desarrollo personal y la psicología lo he estudiado mucho, la manera como nosotros observamos las cosas afecta en el desarrollo mismo de las cosas. La manera como tú observas los hechos afecta definitivamente lo que tú obtienes de ellos. Es decir, la interpretación que tú tengas, la manera como tú lo observes, va a interferir en la misma realidad. Por lo tanto, el día de hoy quiero compartir contigo este aspecto tan interesante que nos puede ayudar realmente a transformar nuestra propia realidad. Tenemos que entender que la manera como nosotros observamos las cosas va a cambiar completamente la actitud que nosotros tengamos de ella y la manera como nosotros interactuemos con esos elementos, alterando definitivamente lo que nosotros obtenemos de la vida. Entonces, este objeto observado, ese principio observador es muy importante porque nos permite empezar a actuar en nuestros propios asuntos para cambiar las cosas en la medida que nosotros queramos. Por eso es tan importante. Y voy a compartir contigo 6 consejos que podemos aplicar a nuestra vida para empezar a ver cómo este efecto observador empieza a obrar casi milagros en nuestra vida. ¿Qué te parece? Bien, entonces empezamos con el primero. El primer paso o el primer consejo o tip o estrategia que yo te puedo dar para empezar a aplicar el efecto observador es, tienes que empezar a observar sin juicio. A veces somos como demasiado estrictos con las cosas que nosotros experimentamos e inmediatamente emitimos juicios sobre las cosas. Así que practica en este momento observar tus pensamientos, observar tus emociones, observar tu comportamiento, pero sin juicio, solamente con la curiosidad de un niño pequeño. Empieza a observar sin etiquetarlos. A veces, como te digo, somos demasiado estrictos y los etiquetamos y decimos cosas, no, pero qué malo soy, o qué terrible, o cómo se me ocurre. No, olvídate de eso, simplemente observa la manera como tú interactúas con los elementos del entorno. Observa los pensamientos que están llegando en este momento a tu cabeza. No importa si sean pensamientos insanos, si sean pensamientos ridículos, no importa, simplemente obsérvalos. Te vas a dar cuenta que el simple hecho de observarlos sin etiquetarlos, les vas a restar toda su intensidad emocional y va a ser mucho más fácil trabajarlos porque finalmente se van a reducir a cosas, simplemente información en tu cabeza que es mucho más fácil de manejar cuando no lleva ninguna carga emocional. Este ver sin etiquetar, este observar sin juicio te va a ayudar a manejar mucho mejor tus pensamientos. Entonces empieza a practicarlo. Simple y sencillamente siéntate a observarte. Identifica los pensamientos. Dicen algunos neurólogos que tenemos cerca de 60,000 pensamientos todos los días. Y también dicen esos grandes neurólogos que de esos 60,000 pensamientos, más del 80% son negativos. Imagínate nada más. Bueno, pues no los califiques ni siquiera así, simplemente obsérvalos. Déjalos que pasen y te vas a dar cuenta que mientras menos identificada te sientas con los pensamientos, estos pasarán por el escenario de tu mente y se irán a donde se tengan que ir. Y no van a causar ningún estrago dentro de ti. Así que empieza a practicar
observar tus pensamientos sin juzgar. Paso número 1. No dije 6, va a ser 7 pasos. Paso número 2, yo no sé por qué dije 6 y siempre hablo de 7 pasos, ¿no? Vamos a ver, paso número 2. Empieza a aumentar tu autoconciencia. Y la autoconciencia es la capacidad de darte cuenta qué es lo que te está pasando. De hecho, Nathaniel Branden, el gran psicólogo canadiense, hace algunos años hablaba de la importancia de la autoconciencia o el autoconocimiento. La autoconciencia es darme cuenta de cómo me encuentro yo en este momento. La mayoría de nosotros no somos conscientes de eso, simplemente estamos por estar. Pero cuando tú eres consciente, empiezas a percatarte de cómo se siente tu cuerpo, cómo se siente la ropa sobre tu piel. Te empiezas a percatar de cómo se siente la silla donde estás sentado o sentada. Si estás preocupado, si estás molesto, si estás cansada, si estás abrumado, abrumada, empiezas a darte cuenta, empiezas a identificar las emociones que circulan por tu cuerpo, empiezas a percatarte si estás listo o no, preparado, preparada o no para enfrentar alguna situación. Inmediatamente tomas distancia de las cosas si es que no te sientes preparado para hacerlas. Una persona que tiene una alta conciencia de sí mismo, de sí misma, se puede gestionar de una mucho mejor manera. Como diría George Ivanovich Gurdjieff, una persona sin autoconocimiento no puede gobernarse a sí misma. Será esclavo, esclava de las circunstancias. Cuando tú eres consciente de ti, entonces puedes darte cuenta de lo que puedes hacer para mejorar tu rendimiento, para cambiar tu actitud, para transformar las cosas que en este momento te están pasando. Entonces, empieza a hacerte preguntas. Por ejemplo, preguntas tan sencillas como, ¿qué pienso cuando me enfrento a un desafío? ¿Qué me digo cuando de pronto me veo abrumado por las situaciones cotidianas? ¿Qué cosas me estoy diciendo en este momento por las cuales yo siento celos de mi pareja? ¿O qué me estoy diciendo en este momento? ¿O qué parte de mí se siente afectada al pensar que esta persona me puede traicionar? Y empieza a darte cuenta dónde nace la desconfianza, dónde nacen los celos, dónde nacen los pensamientos de incapacidad, de dónde vienen. Y vas a empezar a indagar y darte cuenta mucho acerca de cómo es que tú estás estructurado, estructurada, cómo es que funcionas. Piensa cómo es que reacciona tu cuerpo cuando estás estresado o estresada. ¿Qué tipo de cosas te dices? ¿De qué manera te afecta? ¿De qué manera se altera tu alimentación, tu sueño, tu sistema digestivo? Empieza a darte cuenta. Conócete. Hay gente que conoce mejor su coche, su auto, que su propio cuerpo, ¿no? Entonces yo te invito a que si hay algo de lo cual tú tienes que adentrarte en un conocimiento profundo, es de tu propia naturaleza. Yo recuerdo mucho un maestro que me decía, Manuel, el único conocimiento que realmente vale la pena tener es el conocimiento de uno mismo. Y qué razón tenía, ¿no? Exactamente. Entonces aumenta el nivel de conciencia que tengas acerca de ti. De hecho, Nathaniel Branden hablaba de 3 niveles de conciencia. Uno es la autoconciencia, la que acabo de hablar. Otro es la conciencia espacial o la conciencia del dónde estoy. Y el otro, la conciencia de la tarea o del objeto, que es la conciencia de las cosas que estoy haciendo y de las consecuencias de las cosas que estoy haciendo. Muy importante. Entonces empieza a ser mucho más consciente. De hecho, fíjate cómo de una manera natural nosotros decimos, nos referimos como inconsciente a una persona que no se da cuenta de las cosas. Y lo usamos de una forma despectiva, ¿no? Decimos cosas, mire ese inconsciente, ¿dónde se estaciona? Mire ese inconsciente, ¿dónde está subido? Mire ese inconsciente, ¿dónde tira la basura? Y usamos la palabra inconsciente para referirnos a una persona que no se percata. Entonces ahora vamos a darle la vuelta a la moneda y seamos personas conscientes, que sí nos demos cuenta. Pregúntate, ¿qué puede pasar si me estaciono aquí? ¿Qué puede pasar si sigo bebiendo como bebo? ¿Qué puede pasar si sigo tratando a mi pareja como la estoy tratando? ¿Qué puede pasar si sigo comiendo chatarra? ¿Qué puede pasar si sigo gastando mi plata como la estoy gastando? ¿Qué puede pasar? Cuando yo me pregunto qué puede pasar, mi mente viaja al futuro. Sí, viaja al futuro. Observa lo que puede pasar, la probabilidad de las cosas y regreso al presente para cambiar la realidad. ¡Putz! Si tú haces eso, olvídate, estás empezando a tomar las riendas de tu vida de una manera súper responsable, ¿verdad? Entonces, conciencia, bien importante. El paso número 3
es una herramienta que te puede ayudar mucho a desarrollar la autoconciencia. Y yo te sugiero, practica mindfulness. Mindfulness es una herramienta que, bueno, en los últimos años se ha puesto muy de moda, pero realmente es una herramienta milenaria, ¿no? Y que nace precisamente de que en aquellos tiempos, ¿verdad? Los monjes Vedas y esas grandes personas que obviamente tienen niveles de pensamiento mucho más elevados, pues observaban que realmente la mente, ellos decían, la mente es como un mono travieso que brinca de rama en rama, ¿sí? O sea, y mis antepasados toltecas decían, si hay una cosa difícil en esta vida es lograr que la mente y el cuerpo estén en el mismo sitio. Sí, o sea, normalmente no es así. Y mira qué interesante, porque hace poco en una empresa me pidieron que diera un tema llamado la doble presencia. Dije, hasta me espanté, digo, ¿qué es una sesión espiritista? No. La doble presencia es cuando la persona está aquí físicamente, pero su mente está en otro sitio. Así la bautizaron como la doble presencia. Y me encantó, porque es precisamente lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Estamos aquí físicamente, pero nuestra mente, ¿dónde está? ¿No? Nuestra mente ya está pensando en otras cosas, ya está pensando en la colegiatura que tiene que pagar, la renta que debe, está pensando en su pareja, la otra renta, o sea, está pensando en otras cosas. Entonces, obviamente, si tu mente no se encuentra aquí, no estás concentrado en las cosas que están pasando, entonces se te escapa el momento presente. Y hay muchas personas que lamentablemente se encuentran preocupadas, angustiadas y llenas de miedo por las cosas que aún no suceden. Y si aún no suceden, entonces están en el mundo de la imaginación. O sea, no existen. Son producto de tu imaginación. O, peor aún, viven llenas de rencores, resentimientos, culpas por cosas que ya pasaron. Y si ya pasaron, tampoco existen, están en tu mente, están en el mundo de la imaginación. Así que si ni pasado ni futuro existe, lo único que existe es el eterno presente. El eterno presente que te dice en todo momento, aquí y ahora es tu única realidad. El único momento donde tú puedes hacer algo por tu vida es aquí, en este instante. Así que deja de preocuparte por la crisis financiera internacional y empieza a ocuparte en tus finanzas. Eso sí lo puedes hacer. Deja de preocuparte porque está aumentando el índice de divorcios y empieza a ocuparte en cuidar tu matrimonio. Eso sí lo puedes hacer. Deja de preocuparte por las crisis de enfermedades mundiales y empieza a ocuparte en tu salud. Eso sí lo puedes hacer, ¿verdad? El único lugar donde tú puedes hacer algo por tu vida es aquí y ahora. Mindfulness te lo permite. Te permite empezar a practicar la presencia. Estar aquí en este momento, que es tu máximo lugar de poder. Entonces practica mindfulness. Salte de la trampa de la ilusión del futuro o de la ilusión del pasado, que solamente es eso, no existe. Pasado y futuro son inventos del ser humano. Nosotros lo inventamos y vivimos atrapados ahí. Dicen que somos como dioses atrapados en nuestra propia creación, ¿verdad? Entonces rompe las cadenas, rompe la jaula de tu presión y vive el eterno presente, el aquí y el ahora. El paso número 4 te dice, empieza a desarrollar la capacidad de disociarte de ti mismo, de ti misma. Lo que se le llama el observador externo. Esa es una práctica que realizamos mucho en programación neurolingüística y es precisamente ese estado disociado el que te permite percatarte de cómo te encuentras tú. Es como si de pronto una pequeña parte de tu conciencia saliera de ti y se pusiera enfrente o a 10 metros de distancia o allá arriba o puedes tener diferentes observadores en diferentes partes y obsérvate. Cómo te comportas, observa tu postura, observa tus gestos, observa la manera como te diriges a tus clientes, observa la forma como te diriges a tus colaboradores, a las personas, a la gente que amas, a tu familia, obsérvate pero como si fueras una persona externa, como si te estuvieras viendo tu propia película, así en la tercera fila del cine, comiendo de tus palomitas de maíz, ¿no? Y estuvieras observando, y si tú fueras el director, ¿qué le dirías? Párate derecho, mete la panza, no hables en ese tono, qué vergüenza, mira nomás qué fachas. O sea, seguramente dirías eso, ¿verdad? Bueno, pues entonces tienes que ser el Steven Spielberg, el Martin Scorsese, el Cuarón, el Toro de tu propia película. Tienes que ser el director
que sea capaz de dirigirte de una mucho mejor manera. Así que visualizarte como si fueras una tercera persona o muchas personas al mismo tiempo puede ayudarte para tener un feedback muy certero acerca de cómo te estás desenvolviendo en el mundo. Y si algo no te gusta de la manera como te estás comportando, cámbialo inmediatamente. No esperes a que alguien te lo diga. Obsérvate tú. ¿Te pareces a la versión que quieres tú ser? ¿Te pareces en este momento a esa persona a la cual tú aspiras llegar en algún momento? ¿Te estás comportando de la manera congruente con todas aquellas cosas que quieres lograr? ¿Te estás relacionando de una manera adecuada como para ser ese gran padre o esa gran madre que tú alguna vez aspiras? ¿Te estás comportando como ese empresario de éxito que tanto tú quisieras alcanzar? O sea, sí, la manera como te paras, te proyectas, la manera como abordas los problemas, incluso lo que comes, obsérvate en el día y te vas a dar cuenta que la retroalimentación que te des, Dios mío, vas a decir, con razón, mira nada más qué vago, mira nada más qué fachas, mira nada más qué actitud, ve nada más cómo me paro, mira esa panzota, o sea, te vas a dar cuenta y entonces empieza a corregir aquellas cosas, obviamente, que no se ajustan a todo aquello que tú quieres ser. Y no es que seas crítico, no, porque lo que hace un director de cine no es criticar al actor, no lo critican, lo que hace es moldearlo, corregirlo. Y tú te das cuenta cuando hay una gran dirección en una película, y por eso hay un Oscar al director de la película, porque para mí es una de las piezas más importantes, porque es el que consigue sacar la mejor versión del actor. Un gran actor en manos de un pésimo director tiene una actuación mediocre, pero un mal actor en manos de un gran director puede llegar a hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, conviértete en ese Mel Gibson, conviértete en ese Martin Scorsese, conviértete en ese James Cameron, conviértete en ese gran director de tu propia vida. Obsérvate y haz los cambios respectivos para que puedas mejorar tu desempeño. Bien interesante, ¿no? Muy bien. Paso número 5. Yo siempre sugiero llevar un registro acerca de tus avances, acerca de tus reflexiones, acerca de todas aquellas cosas en las cuales tú estés aplicando a tu vida. Yo le llamo tu libro de magia. Entonces, utiliza un cuaderno, el que tú quieras, pero vamos, un cuaderno con el que te guste trabajar y va a ser tu compañero. No propiamente vas a escribirlo como un diario, no necesariamente como si fuera un diario, pero sí llevar un registro de aquellas cosas que vas aprendiendo, que vas aplicando, aquellas ideas geniales que se van apareciendo, aquellos proyectos que de repente empiezan a aparecer en tu cabeza, aquellas situaciones negativas que supiste pasar por encima de ellas o incluso aquellas que te siguen atorando. Empieza a escribir. Yo, por ejemplo, tengo varios cuadernos de magia que he escrito a lo largo de muchos años y la verdad es que luego cuando regreso a ellos me sorprendo porque muchos de los proyectos que yo empezaba a dibujar en aquellos tiempos hoy día se están concretando o ya se concretaron o han cambiado del todo. Entonces es una buena manera de darte un seguimiento, de escribir tu propio guión, de escribir tu propia historia y que quede plasmada para que tú puedas recurrir a ella y darte cuenta de tu propia evolución, darte cuenta de tu propio crecimiento. A veces no somos tan conscientes de todo eso y nos juzgamos demasiado duro, pero si nosotros pudiéramos o tuviéramos la capacidad de mirarnos en retrospectiva y de leer ese escrito, nos daríamos cuenta de todas las cosas que hemos crecido, todas aquellas cosas que hemos trascendido, nos daríamos cuenta de todo lo que nos hemos transformado, nos daríamos cuenta de todos aquellos vicios que hemos dejado, de todas aquellas cosas que han cambiado. Y yo creo que nos sentiríamos muy orgullosos. Hay otras cosas que a lo mejor no, ¿verdad? Hay quizá algunas cosas que hemos dejado atrás y que nos gustaría retomar. Como por ejemplo, yo hace poco retomé el ejercicio, algo que yo hice durante toda mi vida fui muy deportista. Siempre jugué tenis, frontenis, todo lo que era raqueta yo lo jugaba. Yo comento un poco en broma, ¿no? Que si tú me veías así cuando yo tenía 20 años y me veías sin una raqueta, la gente me preguntaba, ¿y la raqueta? ¿Y la raqueta? Porque siempre tenía yo una raqueta en la mano. Era mi compañera, que yo dormía con la raqueta, porque para mí mi vida era el deporte.
Y después lo dejé. Y tenemos muchos pretextos para dejar las cosas, ¿no? El trabajo, los hijos, la familia, las responsabilidades. Sí, ok, me puedes dar muchos pretextos, pero la verdad es que vamos dejando atrás en el tiempo todas aquellas cosas que nos hacían felices o que nos llenaban en algún sentido o que nos daban salud, vitalidad, creatividad o que nos conectaban con nuestro niño interior. Yo siempre les digo a mis amigos gerentes en las empresas, les pregunto, ¿qué hobby tienes? ¿Qué hobby tienes? Y luego me dicen cosas como, ¿pero a qué hora? O sea, no hay tiempo para hobbies. O sea, no, la vida no solamente es trabajo. El trabajo es una parte de la vida, pero no es la vida. Y hay otros que me dicen, mi hobby es mi trabajo. Le digo, no me jodas. O sea, ¿cómo va a ser? El hobby es otra cosa. Que te guste tu trabajo, qué bendición. Pero eso no es hobby. Hobby es algo que te conecta contigo mismo, que te alimenta, que despliega tu niño interior. Algo en lo que te gusta conectarte para desconectarte y que te ayuda a darle sentido a las cosas de la vida. Eso es un hobby. Entonces, no sé si te gusta pintar, no sé si te gusta pasear por el bosque, no sé si te gusta ir de pesca, no sé si te gusta armar modelos a escala, no sé si te gusta armar rompecabezas, no sé. Pero regresa a ese hobby y te vas a dar cuenta cómo te vas a ir deslizando esos pequeños espacios de felicidad. Y esto te lo digo porque no nos damos cuenta hasta que no lo registramos, hasta que no llevamos un diario y empiezas a darte cuenta de las cosas que antes te funcionaban y has dejado. Te empiezas a dar cuenta de las cosas que ahora estás haciendo y no te funcionan y empiezas a tener más conciencia acerca de ti. Entonces lleva un registro. Es más, ¿qué tal que un día te haces así hiper mega famoso? Esos libros van a costar una fortuna, ¿eh? Entonces empieza a llevar un registro. Yo lo llamo mi libro de magia. Tú llámalo como quieras. Pero si le pones el libro de magia, abajito le pones by Manuel Alonso, ¿ok? Ok, número 6. Sexto consejo que quiero darte. Y se llama: enfócate en las cosas que quieres. ¿Por qué razón? Mira, todo el tiempo nosotros estamos creando. Decimos que el observador crea la realidad. Erwin Schrödinger, ganador del premio Nobel de Física, me parece que en 1931 o 33, por ahí por Werner Heisenberg, por ahí, un año antes, un año después, no recuerdo. Pero bueno, Erwin Schrödinger, él ideó el famoso experimento del gato en la caja, ¿te acuerdas? Bueno, el gato en la caja era un experimento teórico donde Erwin Schrödinger decía que si nosotros metíamos un dispositivo atómico que tuviera un 50% de probabilidad de estallar o no hacerlo, pero que si estallaba ese dispositivo, lo que haría era dejar caer un martillo sobre una botella de veneno, lo cual esparciría el veneno sobre la caja, y para darle mayor dramatismo a la situación, él ponía un gato dentro de la caja. Entonces decía, bueno, pues si es que ese dispositivo se acciona, el gato muere, pero si no se acciona, entonces el gato vive. Bueno, pues imagínate que está todo dentro de la caja, que ya pasó el minuto y no sabemos en este momento si el dispositivo se accionó o no. No sabemos si el veneno se esparció o no. No sabemos si el gato está vivo o está muerto. Bueno, la única manera de saberlo es si abrimos la caja, ¿verdad? Mientras no abramos la caja, el gato se encuentra en lo que se conoce como una superposición cuántica. Es decir, está vivo y muerto a la vez. Y esa dualidad es la que tiene también las partículas atómicas. La dualidad onda-partícula significa que las partículas son ondas o partículas, poseen los dos estados, y que solamente se ocurre el colapso de onda cuando tú las observas. Así es. ¿Te acuerdas del efecto observador, del experimento de Young? Es ese mismo. Mientras no observes la partícula, se encuentra en una superposición cuántica. Entonces, mientras tú no abras la caja, el gato se encuentra vivo y muerto a la vez. En cuanto abres la caja, ocurre el colapso de onda. Bueno, pues nuestra vida se encuentra en una superposición cuántica. Delante de ti, imagínate que tú estás parado así, al borde de tu futuro. Y en el futuro se encuentran muchas
posibilidades dentro del universo cuántico. Hay una posibilidad donde tú eres un multimillonario, hay otra posibilidad donde tú eres un gran chef de renombre en un super restaurante de 5 estrellas, hay otra posibilidad donde tú eres un criminal condenado a 20 años por robo a mano armada, hay otra posibilidad donde tú eres un vago que duerme debajo de un puente, hay otra posibilidad donde tú eres miembro del cuerpo de paz que lleva ayuda a África. O sea, hay muchas posibilidades en el campo cuántico. Pero ¿en cuál vas a colapsar? ¿Cuál va a ser tu realidad? ¿Sabes cuál? Donde tú enfoques. Ahí donde diriges tu atención, ahí va tu energía y es ahí donde ocurre el colapso de onda. Por lo tanto, vas a colapsar en la realidad cuántica en la cual persista tu atención. Mientras más pienses en las cosas que quieres y menos en las cosas que no quieres, lo que estarás materializando es la vida de tus sueños. Pero si en este momento no estás viviendo la vida de tus sueños, solamente es por una razón. Porque tu atención, tu enfoque, tu energía se encuentran en otro lugar. Se encuentran en las cosas que no quieres, no en las cosas que quieres. Todo el tiempo estamos transformando nuestra realidad. Todo el tiempo estamos creando nuestra propia realidad. La pregunta es, ¿lo estás haciendo de manera consciente? ¿Lo estás haciendo de manera deliberada? ¿O lo estás haciendo de manera inconsciente? Mucha gente dice, Manuel, pero es que yo trabajo un montón, yo soy una buena persona. O sea, al universo no le importa si eres una buena persona o una mala persona. Lo único que le interesa es saber qué tan congruente eres. Si realmente tus pensamientos y emociones están sintonizados con el objeto de tu deseo. Porque mientras más pienses, mientras más enfocado, mientras más capacidad tengas para dirigir tu atención hacia las cosas que quieres, la probabilidad de que tú vivas esa realidad aumenta. Así que pregúntate, ¿en qué piensas la mayor parte del día? ¿En dónde está tu enfoque? ¿Estás enfocado en tus deudas o estás enfocado en tu economía creciente? ¿Estás enfocado en tus capacidades o estás enfocada en tus limitaciones? ¿Estás enfocado en tus oportunidades o estás enfocado en tus bloqueos? ¿En qué estás enfocado? ¿No? Hay gente que luego me dice, no, Manuel, es que tengo muchos bloqueos, tengo muchos problemas, tengo muchas creencias. ¿Qué hago? Pues dejar de pensar en eso para empezar. Empieza a contar tus bendiciones, empieza a darte cuenta de tus capacidades, empieza a darte cuenta de tus oportunidades, empieza a dirigir tu atención hacia lo que tú realmente quieres, porque si no, vas a seguir embarrándote en eso. Es que todavía estamos en horario de niños, no puedo decir malas palabras, pero ya sabes en qué estás embarrándote, ¿no? Entonces deja de revolcarte en la porquería y empieza a dirigir tu atención a lugares mucho más luminosos, porque ahí donde está tu atención está realmente lo que tú más deseas, está realmente tus logros, tus realizaciones. Acuérdate, la energía sigue el pensamiento. Así que tu pensamiento dirigido hacia aquello que tú deseas. Enfócate en lo que quieres y no en lo que no quieres. Yo sé que lo has escuchado hasta el cansancio. Manuel, es que eso ya lo había escuchado. Pues ahora practícalo, carajo. O sea, de una vez. Deja de escuchar, deja de leer, deja de asistir, deja de aplaudir, deja de anotar y empieza a hacer, empieza a practicar. Ese es el mejor consejo que yo te puedo dar, ¿no? Y así, entonces, amigo, empieza a ser alguien que no coleccione citas bonitas. Empieza a ser alguien que no empiece a anotar ideas brillantes, empieza a ser alguien que empiece a realizar, a hacer cosas, ¿no? Así que empieza de una vez por todas a cambiar la manera como tú piensas para cambiar la manera como tú te proyectas en el mundo y cambiar tu propia realidad. Séptimo paso y con esta nos vamos a dormir. Séptimo paso. Bueno, y este número 7 realmente es como acaban generalmente todos los sistemas de gestión. Realiza la mejora continua, realiza una revisión periódica, date cuenta de las cosas que tienes que mejorar. Tienes que darte cuenta, así como diría mi tocayo Mario Alonso Puig, sí, él dice, no somos participios, somos gerundios. ¿Qué significa? Que nos estamos construyendo, nos estamos haciendo todo el tiempo. No somos productos terminados, sino constantemente los seres humanos vamos explorando nuevas alternativas de crecimiento y desarrollo. Piensa, ¿qué otro libro tengo que leer? ¿A qué otro evento tengo que asistir? ¿A qué otra persona le puedo preguntar? Tienes que empezar a ser un aprendiz de todo lo que realmente te va a ayudar a crecer.
Deja a un lado el ego, date cuenta que la única manera de crecer es subirte a hombros de gigantes e identifica personas que pueden ayudarte a escapar de la trampa de la ilusión en la cual tú te encuentras. Empieza a expandir tus pensamientos hacia mayores niveles de crecimiento y evolución. Date cuenta que la única manera de abandonar el lugar donde tú te encuentras es dando ese paso audaz, valiente y decidido hacia tu mejor versión. Me encanta esta frase de la Biblia, Romanos 12:2, que dice: no os conforméis, sino trabaja y renuévate a través de la renovación de tu propio entendimiento. Y empieza a crecer. Tienes que abandonar el hecho de resignarte a estar donde estás y atreverte a convertirte en tu mejor versión. Establece momentos. A veces lo hacemos a final del año, hacemos un balance de las cosas positivas y negativas, de las cosas en las cuales acertamos y otras que se quedaron ahí en sueños nada más. Pero yo te recomiendo que lo hagas cada 3 meses, ¿no? Haz una revisión, a ver cómo me fue. ¿Realmente estoy haciendo las cosas que me ayudan a crecer? ¿Realmente estoy cumpliendo con mis metas? Si es que las tengo, para empezar hay gente, dice: Manuel, es que yo no sé si cumplo mis metas, ¿cuáles son? Bueno, es que para empezar ni las tengo. Entonces, bueno, tienes que empezar a ordenar todo eso. Tienes que entender que la única manera de crecer, desarrollarte y mejorar es enfocarte realmente en tu propio crecimiento y evolución. Entonces pregúntate, ¿realmente estoy haciendo aquellas cosas que me ayudan a crecer, a mejorar? ¿Estoy levantándome a la hora que me tengo que levantar? ¿Estoy alimentándote de la manera que me tengo que alimentar? ¿Estoy descansando las horas necesarias como para tener toda la energía suficiente para enfrentar los retos y desafíos? ¿Estoy realmente tratando a las personas de la manera como me gustaría que me trataran a mí? O sea, pregúntate, hazte preguntas, obsérvate y haz los cambios. Bien importante, recuérdate que no hay una mucho mejor manera de mejorar que siendo tu propio director. Bien, así que, bueno, creo que son 7 consejos que puedes aplicar a tu vida y ver los cambios y empezar a trabajar en ti. Obviamente no son cambios rápidos, no es magia, ¿verdad? Esto es un proceso gradual, pero que funciona, y funciona no más para ti, funciona para todos. Entonces yo te animo a que lo hagas. Empieza a hacerlo y darte cuenta de los cambios que puedes empezar a tener en tu vida, ¿vale? Muy bien. Bueno amigos, pues ha sido un gusto de verdad estar con todos ustedes. Estos momentos yo los disfruto un montón, porque es cuando puedo hablar de cosas que siento que pueden cambiar en la vida a las personas como me la han cambiado a mí. Y no creas, yo también sigo trabajando en un montón de cosas. De repente digo cosas que yo mismo me cuestiono y digo, bueno, esto aún no lo he completado del todo. Esto es algo que si bien lo estoy diciendo, pero la verdad es que no lo estoy haciendo en su 100%. Entonces yo también me empiezo a cuestionar. Geraint Jampolsky, el gran psicólogo americano, decía: enseñamos lo que queremos aprender, ¿verdad? Entonces, otro consejo que te puedo dar es, si quieres que este conocimiento quede bien afianzado, compárteselo a otra persona. Compárteselo a otra persona, conversa de esto, toma notas, enséñale un poquito de todo esto que tú aprendes y te vas a dar cuenta que en la medida que tú enseñas las cosas, se van arraigando más dentro de ti y se van haciendo más parte de ti. El proceso de aprender tiene que ver con eso, tiene que ver con tomar y llevar para tus adentros esa información que te puede servir. Bueno, pues nada, ha sido un gustazo estar con todos ustedes. Gracias a todos mis amigos que se dieron cita el día de hoy. Ni cómo agradecerles de verdad toda su presencia y toda su buena vibra. Hasta acá la siento. Y bueno, cuídense un montón. Nos vemos muy prontito. Y éxito cuántico. Chao.